기지승기 요약os 바유자 니기 마야쿠 구루나kas 한칙다 후 한칙 사말다와네 한칙다 빠시마라 구피시야루 나카카창구 uyariña. Bienvenidas todas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si han participado el día de hoy porque les interesa hablar más de estos temas y del futuro, así que están en el lugar correcto. Voy a esperar a que me indique mi equipo si estamos listas para empezar o si vamos a esperar unos minutos más. Nos gusta esperar a la hora y dijimos que íbamos a empezar a la hora punto, pero vamos a esperar un minuto más. Tenemos muy poco tiempo el día de hoy, así que vamos a arrancar. Quisiera primero cubrir un par de puntos de logística. El día de hoy contamos con el servicio de interpretación. Vamos a compartir algunas notas sobre la interpretación en el chat. Y primero deben de elegir su idioma de preferencia. El día de hoy contamos con inglés, español y Bahasa. Las moderadoras estarán hablando en inglés. Les vamos a dar unos segundos para elegir su canal y su idioma de preferencia. Antes de empezar, quisiera decir que no podríamos empezar este diálogo sin honrar la memoria de Joyce Smith. Muchas de ustedes habrán escuchado que trágicamente murió a mañana del domingo, la madrugada. En Jazz nos sentimos agradecidas de haber conocido y de haber recibido el amor de Joyce. Ella fue una parte y un eslabón clave de Zimbabue, del continente de África y del movimiento global de mujeres. Estoy segura que muchas de ustedes la querían mucho, que se sintieron inspiradas y aprendieron de ella. Así que antes de empezar el diálogo de hoy, queremos honrar su memoria y sentimos que un momento en silencio no sería lo mejor, porque a ella no le parecería bien que feministas estuvieran calladas. Ella dijo, no esperamos a recibir una invitación o a que nos den el micrófono, nosotros tomamos el espacio, ocupamos el espacio, así que por favor, hagamos ruido para honrar la memoria de Everett Joyce. En Johannesburgo, a las 2:30, va a haber una ceremonia para honrar a Everett. El funeral será en Zimbabue. Cuando tengan un momento, las invitamos a ser audaces, a que se pongan un sombrero. Le encantaban los sombreros. Pónganse algo morado y escuchen música de reggae, porque le encanta el reggae. Muchas gracias. Las invitamos a poner sus comentarios, recuerdos de Everjoy en el chat. Y la recordamos, la honramos el día de hoy. For peace, yes. None is crying out for justice. Everyone is crying out for peace, yes. None is crying out for justice.
Muchas gracias por este momento y por honrar su recuerdo. Y estoy segura donde ahora mismo rendir homenaje. Ahora, ¿por qué este webinario? ¿Y por qué quiso Jazz crear este espacio, este diálogo? Sentimos que en momentos difíciles hay demasiadas cosas que están pasando como para enumerarlas en este momento, pero sentimos que crear espacios para aprender del pasado es absolutamente como hace 30 años, 30 más de 30 activistas y activistas de todo el mundo, creo que todos los países en el mundo están representados y se reunieron para la conferencia de la mujer. Y fue un momento de suma importancia. Reforzó las agendas feministas y las feministas y las activistas encontraron solidaridad en espacios donde no esperaban encontrarla y pudieron impulsar sus estrategias colectivas dentro de la justicia de género. Así que quisimos crear un espacio para la historia, la memoria. Queríamos crear un espacio para las voces de las mujeres y como una forma de crear estrategia juntas en reacción a la resistencia que estamos enfrentando. Y nos sentimos sumamente privilegiadas de contar con el apoyo de 4 feministas fabulosas que van a ser parte de nuestro diálogo, van a compartir historias con nosotras sobre esta coyuntura en la historia feminista. Tenemos con nosotras a Charlotte, Gina, Sí, Lina y Beverly. Ellas tienen biografías impresionantes y vamos a compartir eso con ustedes en el chat. Y le pediré a cada una de ellas que se presente brevemente antes de que hablen. Muchas gracias por conectarse, por acompañarnos, por su tiempo y por participar en esta conversación tan importante. Pero antes de empezar, bueno, sé que todas están aquí porque las quieren escuchar a ustedes, no me quieren escuchar a mí. Pero antes de empezar, hay un par de puntos que quiero destacar. También me acompaña el día de hoy mi hermana feminista, colega, mi co-conspiradora y mi moderadora Alexa. Las dos de nosotras vamos a sostener y orientar esta conversación. Pero Alexa, no sé qué piensas. Creo que no vamos a tener mucho trabajo que hacer el día de hoy, porque con el panel que tenemos y la información, la sabiduría, el conocimiento y las reflexiones que van a compartir con nosotras, creo que el tiempo va a pasar volando. Gracias, Alexa. Entre las dos las vamos a sostener en este diálogo con el tiempo que tenemos. Y hay algo más que quiero decir. Contamos con un grupo sólido de apoyo técnico. Sabemos que la tecnología puede variar y puede cambiar. Nos estamos conectados de diferentes partes del mundo y este equipo ha hecho todo lo posible, no solo para brindar una experiencia fluida, pero también si hay algún problema con la tecnología, nuestro equipo técnico está listo para apoyarnos. Así que muchas gracias por nuestro apoyo técnico. Y también nos apoyan el día de hoy un equipo de intérpretes que están brindando justicia lingüística en español, inglés y bajasa. Si aún no han elegido su idioma, las animamos a seleccionar la interpretación y el idioma es su preferencia. Y este es un recordatorio para mí y para nuestras oradoras de hablar despacio, de hacer pausas porque las intérpretes están traduciendo todo lo que estamos diciendo.
Bueno, un par de notas. Estamos utilizando Zoom y estamos usando el formato en webinario. Nos permite conectarnos desde muchos países y muchos usos horarios, pero por supuesto hay límites en cuanto a lo que podemos hacer en este espacio. Por eso tenemos una sesión más corta el día de hoy. Pero no tendremos tiempo para una sesión de preguntas y respuestas más larga. El día de hoy es una propuesta, un ejemplo de los espacios que podemos crear y queremos inspirar debates en otros espacios. O momentos que tienen con otras feministas. Estoy dando una pausa para las intérpretes. Así que pensábamos que antes de echarnos a andar, podríamos comenzar con un video breve. Son unos minutos nomás. Tuvimos en Jazz, habíamos hecho este video porque queríamos traer todas las voces posibles de las feministas que estuvieron en la conferencia mundial. Y esto es uno de 3 videos. Solo vamos a pasar uno de ellos hoy, pero las otras lo pueden ver en su propio tiempo. Le mandaremos los enlaces. Beijing fue un trabajo en progreso. Creo que ha tomado pues casi una proporción mítica, sobre todo para las generaciones que no fueron, pero fue la última conferencia de Naciones Unidas de Mujeres. Incluso en el proceso para trabajar en Beijing vimos el surgimiento de muchas alianzas entre diferentes grupos, que fueran musulmanes o católicos. Bueno, están los subtítulos, pero de hecho no queremos otra quinta conferencia mundial de la ONU, porque en realidad podría ser contraproducente. Fue un éxito de Beijing. Bueno, creo que en primer lugar que a pesar del hecho que hemos conseguido los avances, todavía queda mucho por hacer y tenemos que ser más trabajo multigeneracional y intergeneracional para compartir las lecciones de Beijing y apoyar a la próxima generación de feministas que van a llevar el trabajo adelante. Me inspira y me da esperanza el movimiento de mujeres iraní, el cual el régimen que controla ese estado ha estado tratando de desmantelar y destruir durante cuánto tiempo, 50 años, y no lo ha conseguido. Y eso es porque es muy democrático, se encuentra muy disperso, está muy arraigado en las comunidades. Así que creo que en esto es lo que tenemos que centrarnos, cómo nos protegemos, cómo nos nutrimos y apoyamos mutuamente para mantenernos a flote. ¿Qué tipo de estrategias de guerrilla, así como yo los llamo, necesitamos desarrollar? Tenemos mucho que aprender, creo, de las comunidades LGBTI, las comunidades indígenas y otras de todo el mundo que llevan años utilizando estrategias de protección colectiva porque el Estado no va a proteger y ellas saben muy bien cómo hacerlo. Creo que ha sido analizado hasta la muerte, francamente, cómo hemos llegado a este momento. No he leído una palabra que sea realmente novedosa en los últimos años, tal vez 2 años. Y es difícil decir esto. Tenemos que encontrar un lugar para Beijing. Creo firmemente que el uso de Beijing como una especie de marcador, de
piedra angular, el momento, y siento que el tiempo ya ha pasado. Es importante, la plataforma es importante y ahora necesitamos algo nuevo. Necesitamos algo que refleje este tiempo, este momento, estas generaciones, un nuevo liderazgo. Todavía estamos colonizados en gran medida por los Estados Unidos en particular. Así que me gustaría que debatieran cómo podemos hacer frente a las injusticias experimentadas por los antiguos y actuales países colonizados, sin encubrir lo que hay que decir. Pero sí, la fase viciosa de nuestras sociedades está realmente saliendo a superficie ahora, en su totalidad, totalmente expuesta en términos de su racismo, la verdadera cara de algunos países occidentales y que la ira que veo a mi alrededor entre jóvenes aquí en los Países Bajos, creo que en Estados Unidos, en otros lugares, no va a desaparecer. Nosotras como mujeres nos unimos y experimentamos un sentimiento de solidaridad y empoderamiento. El verdadero poder en el mundo sigue siendo en manos de hombres y el patriarcado en convivencia con el mundo de corporaciones tenemos que abordar el poder en todas sus formas. Existe una tendencia entre las personas a organizarse así. Toda la gente de derechos de la mujer acá, la gente de derecho de la tierra por allá, la gente de justicia climática allá y la gente laboral allá. Creo que así no podemos ganar nada. No vamos a poder ganar. Y creo que existe una enorme necesidad de movilizaciones transnacionales masivas, movilización y tenemos herramientas que nunca antes hemos tenido y tenemos recursos que nunca tuvimos como movimientos feministas de todo el mundo. Realmente necesitamos reconocer el poder colectivo como nuestra salsa secreta. Ese es nuestro superpoder. Necesitamos más mujeres alrededor de la mesa y necesitamos básicamente tener más feministas que tengan poder transformadora, no sobrepoder, no poder para hacer las cosas como hacen los chicos, los hombres, sino poder para transformar las cosas, para cambiar, para hacer realidad los sueños de Beijing, para que nuestras hijas o nietas no vuelvan dentro de 30 años y sigan luchando contra los mismos problemas. De hecho, fue Beijing lo que realmente finalizó el proceso de construir un movimiento de feminista mundial y eso ha sido bien importante. Creo que no debemos dejar de soñar en grande porque son esos sueños que en nuestra región llamaremos utopías, los que pueden ayudarnos a seguir adelante. Creo que la pregunta en primer lugar es porque estamos en el momento en que pues nos enfrentamos o sentimos en una sensación de desesperanza. Así que hay que recordar un momento cuando lo contrario era cierto. Fue la esperanza que nos trajo hasta acá. Una gran conexión. Y que somos un movimiento global. Gracias. Y el enlace, se va a compartir el enlace a este video. Y le pedimos disculpa que no lo teníamos en Bahasa. Faltaba tiempo para hacer la traducción ahí, pero voy a meterme directamente a lo que necesitamos. Necesitamos pues meternos en la conversación con nuestras panelistas. Así que voy a comenzar con Charlotte. Charlotte, cuando la gente dice Beijing, me parece, y lo que decía Shirin también y con Alex ayer, que parece que la gente muchas veces se refiere al foro de ONG, pero había mucho más a Beijing que el foro de ONG. Habían otros espacios oficiales, ¿verdad? Entonces, quizás puede
compartir con nosotros lo que le llevó a la reunión en el 95 en Beijing. Muchas gracias, Vivian. Y sí, quiero también recordar a Ije Aubameyang como parte de este movimiento. Lo que a mí me llevó a Beijing realmente fue un proceso que empezó antes de Beijing por medio de la Conferencia Mundial sobre Mujeres. Yo era feminista joven, lesbiana, que ayudó a llevar a la reunión, a la conferencia en la Ciudad de México y Copenhague, y fue lo que veíamos en Nairobi en 1985 que nos llevó a la tercera conferencia sobre mujeres, que nos ayudó a ver que realmente éramos un movimiento mundial y había una representación del sur global que era mucho mayor que el norte global, que existía esa posibilidad. Entonces, lo que llegó a ser Beijing era que todo lo que habíamos estado trabajando en la década anterior de Nairobi iba a suceder, que había, como dijo, una emoción tan grande y los gobiernos por primera vez también realmente estaban participando. Y creo que eso es lo que hay que referir en cuanto a, no era simplemente las ONG, porque la ONG, pues sí, era la reunión feminista más fantástica que hubo, pero ya que los gobiernos estaban viendo y escuchando a las mujeres, que, que iban entre uno a otro a un documento del gobierno que fue por primera vez realmente reflejaba lo que decía el movimiento. Lo que me llevó a Beijing era que esta era la oportunidad de que tratáramos de influir a los gobiernos y a las Naciones Unidas por medio de la presencia de tantas mujeres. Y eso fue conectado a un documento en la que habíamos trabajado muchas de nosotras por 2 años para tratar de plasmar este momento. Para las que no saben, eran la década de los 90, después de la Guerra Fría y antes del nuevo choque de civilizaciones en los años 2000, en que creíamos que era realmente posible levantar asuntos nuevos, y Beijing fue la culminación de ese momento. Entonces yo no me la podía perder. Me parecía lo más importante que estaba sucediendo en la década y en esa conferencia. Entonces me parece lo que está diciendo es que era una enorme cantidad de trabajo y organización feminista que sucedió en los años anteriores a Beijing. Exactamente. Y nunca hubiéramos tenido la explosión de posibilidades en Beijing sin ese trabajo de organización. Y claro, para mí eso lleva desde la conferencia en la Ciudad de México, que empezó el Año Internacional de la Mujer en el 75, porque eso fue cuando Naciones Unidas y los gobiernos empezaron a reconocer que estaba pasando algo con las mujeres, que tenía que ver con desarrollo, con paz y seguridad, y que a fin de cuentas iba a culminar en nuestros derechos como mujer y mujeres en la agenda para seguir adelante y entender que las mujeres tenían perspectivas que aportar y las mujeres estábamos organizando durante todas esas décadas, pero el periodo más activo fue del 85 en la conferencia de Nairobi, cuando mujeres de todo el mundo empezaron a hablar entre sí, imaginar en pues conexiones entre norte-sur, este-oeste, un movimiento real que fuese global. Así que todas las conferencias organizadas por las mujeres que estaban, todas las reuniones preparatorias en las Naciones Unidas, las conferencias organizadas por las mujeres, no eran solo las conferencias de mujeres, sino que llevaban pues perspectivas feministas a las reuniones del ambiente en Río, a Viena con los derechos humanos, donde se reconocieron los derechos de las mujeres como derechos humanos como primera vez, a Cairo, a población y desarrollo para que hubiera desarrollos reproductivos. Así que Beijing fue la culminación de una década de trabajo muy intensivo
para asegurar que nosotras como pues movimiento femenino, pues que tuviéramos los temas, violencia contra la mujer, que se hablara de eso en esa década. Es difícil que la gente imagine, pero las convenciones de mujeres, CEDAW, ni menciona violencia contra las mujeres del 79 en adelante. Fue el movimiento de base de mujeres sobre la violencia la que impuso esa agenda en Nairobi, después en Beijing, y eso levantó la conciencia mundial sobre la violencia contra mujeres. Antes había temitas ahí como separadas, pero no un concepto de que este era un problema que muy grande y que era realmente el cómo mantener el patriarcado. Fue siempre violencia racista, militar, que mantiene el dominio y el poder sobre la gente. Gracias, Charlotte. Quisiera entonces seguir adelante. Alina, voy a dar un momento que nos alcancen las intérpretes. Lina, aquí está. Fantástico. Ah, Alexa me decía, me mostraba un documento que era preparativo para hoy, que fue el informe final del foro de ONG, y ese foro tenía dos objetivos. Uno era consolidar el liderazgo de mujeres en el foro en sí y también influir en el proceso formal de la conferencia mundial. Así que 50,000 personas llegaron a China, porque yo también, pues, el foro realmente no fue en Beijing, sino que fuera, ¿verdad? Pero cientos de países representados, miles y miles de mujeres feministas, días de trabajo antes, ¿verdad? Meses de trabajo antes, con todos esos objetivos muy generales que mencionamos. ¿Por qué crees que es que este fue un momento tan importante en la historia feminista? Muchas gracias, Vivian. Ayer apenas una colega mía me decía, porque yo siempre hablo de Beijing, que es un punto clave y llegando de la región, la pregunta era ¿por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué era punto clave? ¿Qué pasó que que continuara hasta el día de hoy? Yo creo que no hubo otro proceso en que teníamos tanto más 5 más 10 hasta más 30. Y quiero volver a algo que decía Charlotte, que sí, era todo el movimiento de México en adelante, que fue un proceso muy tequioso y que era por todo el mundo, no tanto del mundo árabe, porque pues tenía militaciones y restricciones por los espacios cívicos que no eran tan abiertos y que fue muy dominado por regímenes autocráticos, todavía lo son, pero hay más movimientos feministas que han surgido desde entonces, pero habían 3 años consecutivos en que ocurrieron cosas, conferencia muy importante, derechos humanos en Viena y CDP en Egipto y después Beijing. Así que de cierta manera, para responder a su pregunta, también eso hizo que fuera un momento tan poderoso. No era un paracaídas, era una culminación global, un movimiento, ¿no? Por otro lado, fue primera vez en que hubo mucha interactuación en enormes números y muy diversos, de personas muy diversas de todo el sur global y el norte global, que pudiera enfrentarse con los gobiernos. Y literalmente, diría que nuestros gobiernos nunca reaccionaron muy bien a eso, pero el poder que nos dio el foro fue, por un lado, ser un movimiento global, incluso sin que fuera intencional por muchos de nosotros, pero el espacio lo permitió y para que todos pudiéramos ver la diversidad del movimiento, descubrir, por ejemplo,
que pues yo era feminista, activista muy joven, entonces para mí descubrir y conectarme con lo que llaman pues en literatura, muchachas de confort de Corea, ¿verdad? Para mí, pues me explotó la cabeza, ¿verdad? Yo nunca sabía de eso, no conocía eso en los años, al principio de los años 90, para ver el movimiento de discapacidad feminista como algo mundial, no de un lugar a otro, sino que comunicarnos todos y ser un reto de esta alianza de feministas que no se conocían para cuestionar al Vaticano. O sea, eso eran cosas muy fuertes y poder hacer eso con un documento que sí, a los 30 años, las que estuvimos, lo volvemos a ver y lo volvemos a leer. Claro que faltan cosas. Hay terminología que ahora ha cambiado globalmente como movimiento feminista, pero a pesar de eso es lo que lo ha hecho un punto clave en la historia. Todos estos factores más, decir que un producto final que nos pareció poderoso y que podíamos usar y que pues vaya, seguimos usando en estos días. Así que puedo agregar una cosa. Charlotte y yo tuvimos esta conversación hace más de 5 años y pues estamos de acuerdo con que no porque el mundo había cambiado tanto, no de manera positiva, claro, menos ahora, pero no poder recrear todos los elementos que hicieron que ese espacio, ese momento fueran tan poderosos, no poder, incluso ahora, hace 10 años no podíamos, menos ahora, poder participar con gobiernos amigables o que entonces eran amigables y se volvieron derechistas extremistas. Las dos de nosotros y muchas otras realmente no queríamos otra conferencia. Nos parecía más útil para todas nosotras seguir adelante con base en Beijing para adelante que parar en un esfuerzo de crear un momento que sería quizás negativo para nosotras. No me puedo imaginar ese momento que se volviera a suceder ahora. Ahora tenemos que buscar otras formas creativas de trabajar para poder regresar a esa dinámica que tuvimos en el You, 95. Lina. Muchas gracias, Lina. Y pronto tendremos una conversación con las cuatro de ustedes para hablar sobre el significado de Beijing para el futuro. Ahora vamos a pasar con Virginia Hola. y Ya. No, no entiendo. en el video que vimos al principio de este diálogo, bueno, de hecho tenemos 3 videos y ese video es solo uno de 3, les compartiremos el enlace de los otros 2. El tercer video, un video que no hemos visto, hay una feminista, se llama Srila, y ella cuenta una historia muy poderosa de mujeres en Corea y en Japón y que se reúnen, una procesión, en una manifestación de solidaridad, de amor y de perdón. No sé si estuviste ahí, si recuerdas ese momento, pero fue un momento muy poderoso. Así que te quería pedir que nos contaras cuáles son los recuerdos de China que aún son relevantes para este momento en la historia. Bueno, los momentos, bueno, primero feliz de estar acá compartiendo con estas mujeres excelentes. Fueron muchísimos los momentos importantes que tuvimos y que además nos dejó un horizonte de lucha y de solidaridad impresionante.
Nosotras acá en la región latino-caribeña llegamos a la conferencia, o sea, al proceso, peleando con Naciones Unidas, porque había puesto a una mujer conservadora como la responsable. Y bueno, hicimos la pelea y ya, yo estaba como la propuesta, ¿no? Y luego eso significó que nosotros entramos como movimiento feminista desde el comienzo, no como expertas, no, o sea, creo que como todas las que están acá también, ¿no? O sea, tratar justamente de no perder la perspectiva de cambio que teníamos como feministas. La coordinación, o sea, la región se organizó muy bien con 5 subregiones. El equipo que tuvimos fue excelente, donde luego hicimos un equipo más grande, ¿no? Donde estuvo pues una serie de mujeres de feministas de las diferentes regiones y por supuesto Charlotte también estuvo ahí. Creo que uno de los momentos más importantes fue, como ya ha dicho, creo que Charlotte y ustedes, el foro de Guairú, porque ahí nos dimos cuenta de la fuerza que teníamos, no solamente como eh, región latino-caribeña, sino la fuerza del compromiso y la perspectiva feminista que encontramos en esas 50.000 mujeres que nos conectamos en ese momento, ¿no? Y sentíamos que esa era la mejor carta de presentación que teníamos para influir en la misma plataforma, ¿no? De Beijing. Tú me preguntabas cómo eso se impacta ahora, o sea, 30 años de lucha nuestra permanente, no solamente cada 5 años, sino en diferentes procesos y articulaciones a nivel regional, a nivel global. Estos 30 años nos han dado insumos y enseñanzas fundamentales de lo que significa ya no solamente el estar juntas, sino la perspectiva feminista que es capaz de revolucionar la mirada tradicional, la mirada conservadora, la mirada colonialista, que por desgracia no solamente ha estado todo este tiempo, sino que se está agudizando de una forma terrible, ¿no? Yo creo que el avance de la derecha, el avance de los fundamentalismos es porque hemos avanzado demasiado. Y entonces el problema fundamental, por lo menos en esta región y creo que en las demás, es de alguna forma recuperar el tiempo perdido. Entonces el ataque contra los feminismos es indudablemente una de las banderas más importantes, pero es una bandera que lo lleva a cuestionar todas las demás ganancias democráticas, ¿no? O sea, no somos las únicas, pero somos como una especie de símbolo de apertura y de rebeldía, que evidentemente es posiblemente lo que más los alerta, ¿no? Lo que está pasando en estos momentos bueno, en el mundo, ¿no? Pero acá en América Latina es realmente dramático porque se están perdiendo todos los derechos o la gran parte de los derechos que ganamos y se están perdiendo simplemente porque las autoridades políticas dicen que ya no vale, pero eso está impulsando unas movilizaciones extraordinarias que hacía rato que no las teníamos en esa fuerza y con muchas, muchas, muchas mujeres feministas jóvenes, lo cual, siendo el feminismo, como decía Isabel Larguía y otras mujeres, la revolución más larga, pues la tenemos ahora asegurada en su proceso hacia adelante por la cantidad de jóvenes comprometidas, extraordinarias, dando ideas también de lo que estamos ahora, porque alguien decía de que era necesario hacer el cambio, porque ya 30 años, yo creo de que mucho de lo que ganamos en estos 30 años fue una forma de
de ampliar más todavía lo que habíamos ganado en Beijing. Ahora es cierto de que ha habido cambios sustanciales, pero me da la impresión de que en todos estos 30 años ha habido una apertura mucho más grande a aquello que iba saliendo de la realidad que teníamos, ¿no? Por eso en algún momento nosotras, las feministas, siempre hemos dicho, o sea, con este modelo no llegamos a ningún sitio, pero es un modelo con el cual no podemos luchar solas, ¿no? Es un modelo de un capitalismo patriarcal y colonial. Y si no entramos a ese tipo de articulaciones en la lucha, no, podemos avanzar menos, ¿no? Entonces creo que el compromiso fundamental en este momento, por lo menos como lo siento y como lo percibo en ustedes también, ¿no? Es ese, o sea, que la realidad ahora nos está mostrando este tipo de problemas tan fuertes para nosotras y para la democracia. Y nuestra lucha no puede darse aislada de ese cambio profundo que necesitamos para poder realmente avanzar en nuestros derechos, ¿no? Eso. ¿Dónde? Gracias, Ginia, por trazar ese hilo entre lo que ocurrió hace 30 años y el presente, y también por inspirarnos con esperanza, porque sí estamos enfrentando muchos ataques en este momento. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Ahora quisiera invitar a Beverly. Beverly, cuando estábamos preparando este evento, Shireen compartió un enlace de un trailer de un documental que compartiste y que se llama Let's Be Everyone. Y me hizo pensar, para las que no estuvimos en China, hemos escuchado historias inspiradoras, historias que han sostenido a las feministas hasta la fecha. Pero también enfrentaron varios desafíos las feministas y tu documental habla de esos desafíos, de la experiencia de estar en 1995 y el tipo de contexto en el que se encontraban las feministas al tiempo que querían organizar y crear estrategia. Tal vez nos puedes contar más de tu experiencia y de lo que viviste. Muchísimas gracias. Es un gran honor estar con ustedes. Les admiro mucho, es un gusto verte, Charlotte. Yo tenía 23 años, era muy joven, muy verde y me encontraba rodeada de 50.000 mujeres, diferentes partes del mundo. Y era un espacio que no solo me llenaba de energía, pero también me inspiró mucho. Como ya se ha mencionado, era un espacio único y sin precedentes, especialmente las personas que asistieron, que tenemos una visión compartida, veníamos de lugares tan diferentes y tenemos una visión compartida. Charlotte lo mencionó, empezó en el foro, luego empezamos a incidir en la toma de decisiones en las Naciones Unidas. Y para mí fue una experiencia de pasar de un grupo de mujeres lesbianas a este espacio más amplio. Y fue para mí un momento impresionante. Beijing nos enseñó tantas cosas. Es una organización muy pequeña.
venía de un país en el que se acaba de liberar. Estábamos votando por primera vez. Estábamos hablando de cómo se iba a ver la libertad. Y entonces digo entre comillas, porque no es la realidad tanto de la liberación, pero teníamos esperanzas, pero también estábamos lidiando con mucha discriminación, entre ellos la profundidad del patriarcado en un país africano. Entonces, tener que lidiar en mi propia organización con no tener el apoyo necesario y darme cuenta de que no soy la única que no tenía el apoyo para llegar ahí. Para mí, era muy fuerte, pero ante todo, los niveles de solidaridad niveles de solidaridad que no había experimentado. Otros mencionaron en el video que no parecía cuál era la necesidad, sino que había una forma orgánica en que nos encontrábamos y trabajamos, pues descartamos los egos. Se tomaron muchas decisiones que se sintieron positivos, correctos, como orgánicos. Y incluso cómo funcionó, digamos, el grupo de lesbianas, cómo nos movíamos, qué hacíamos al caminar por esas calles y darnos cuenta de los diferentes grupos de mujeres que se unían a nosotros y tocaban sus tambores y no importaba que era marcha lesbiana. Para mí fue increíble. Claro, contraste contra el miedo, porque mientras estábamos ahí organizando y sintiendo esa comunidad y libertad, también estábamos lidiando con las hostilidades. Y, no podíamos saber exactamente lo que estaba pasando. Las mujeres lesbianas, sí, pues le hacían spray con gente, pues pensábamos que era miedo por zancudos, pero no habían zancudos. Entonces alguien dijo, lo están también haciendo un spray a la tienda de VIH, entonces no sabíamos si era control de enfermedades o qué. También nos estaban siguiendo consistentemente, nos estaban vigilando, fotografiando y había gente ya pues caminando conmigo, yo les saludaba, estudiantes jóvenes que estaban ahí para interpretar o ayudar, que también los estaban controlando. Así que cuando íbamos de una conexión a otra, la misma persona que nos siguió desde las 8 de la mañana, yo empezaba a saludarles porque habían cámaras, ¿no? Así que fue una experiencia, por un lado, muy emocionante, liberador, estábamos juntas, trabajando y peleando juntas, pero también había factores externos. Caminábamos juntas, era comunidad en tiempo real, nos estábamos conectando. Venían de ONGs donde no había mucho dinero y le dábamos de comer a las otras, han comido, nosotros nos cuidábamos entre nosotras. Y eso me ha inspirado, pues, el resto de la vida, aunque yo ya no estoy trabajando tanto en la organización, en el espacio feminista, estoy trabajando en los medios, pero sí me ha llevado adelante y me ha, pues, levantado para mi futuro. Eso fue lo increíble de Beijing. Podemos hablar de dónde estamos ahora, pero eso para responder a su pregunta. Muchas gracias. Y sí, vamos a hablar del momento actual también, pero voy a pasar la palabra a Alexa para la siguiente parte de este diálogo. Pero quiero decir que parece que la vigilancia original que empezó en Beijing, pues ha seguido, ¿no? Pero estaba viendo esta idea de cuando un organismo enfrenta la extinción, pelea muy fuerte por sobrevivir. Y
ah, las mujeres feministas, pues vemos por qué encontramos tanta oposición del patriarcado y tenemos que aguantar y ser resilientes y mantener la lucha, porque esta es la lucha sucia, ¿no? Que viene. Así que muchas gracias por esas comunicaciones. Le paso a mi hermana y colega Alexa, que nos va a llevar la siguiente parte de la conversación. Gracias. Qué conversación más rica. Voy a tratar de comunicarme, pues pasar un poco a lo que estamos pensando en otros términos. Una cosa que me llama mucho la atención, lo que está hablando Bev, es el sentido de propósito común, unidad de propósitos de todo el mundo y a pesar de las diferencias. Me llama la atención porque en el momento actual hay tantas divisiones entre muchos grupos y también los feministas. Voy a empezar contigo, Charlotte, pero que cada uno piense en esto. ¿Qué fue lo que nos mantuvo unidas? Y yo sé que hubo tensiones, yo no estaba ahí, pero me puedo imaginar que hubo tensiones y diferencias, puntos de referencia políticas, culturales. ¿Qué fue lo que mantuvo eso unida, hizo posible que pudiésemos lograr una plataforma compartido, un movimiento colectivo global? Charlotte, voy a empezar contigo, tus reflexiones. Bueno, muchas de nosotros, Gina, por ejemplo, se acuerdan de los problemas también, ahí estaban. Y claro, es inevitable. Y creo que lo mantuvimos unidos en Beijing con los gobiernos. Era unidad de propósito que habíamos trabajado por más de 2 años en esa preparación para Beijing, en las reuniones feministas, donde la gente de las diferentes regiones había ah, juntado en los preparatorios. Teníamos una idea bastante claro de cuánto podríamos lograr de los gobiernos. Entonces había un sentir de que aunque no era todo lo que queríamos y claramente como parte del movimiento lésbico, pues lo que logramos en Beijing no era nada cerca de lo que necesitamos, pero yo sabía como alguien que había trabajado en eso, que hasta ahí íbamos a poder llegar en ese momento. Así que creo que teníamos el sentir de que vamos a pelear por más y, vamos a mantener la línea básica. Y lo expresó muy bien que existía solidaridad muy fuerte, que creo que se construyó en esos procesos regionales y en las reuniones preparatorias. Así que cada región tuvo su proceso, que para las que trabajaban a nivel global, había personas que estaban tratando de ver cuánto podríamos lograr de los gobiernos. Ya se habían conocido y creo que era una de las preguntas que tengo para el futuro, que uno tiene que tener contacto directo con las personas para construir relaciones de confianza. Y aunque me gusta mucho poder hablar aquí con mis amigas de Sudáfrica y Perú por tecnología, pero si no hubiésemos trabajado cara a cara en persona, no, uno no logra ese nivel de confianza por medio de la tecnología. Y creo que eso fue clave y algo que me inquieta de llegar a propósitos comunes es seguir creando espacios. Nosotros ya no tenemos conferencias mundiales de las Naciones Unidas, pero tenemos que crear otros espacios donde se puedan juntar las feministas de todos lados y con ciertas
diferencias políticas, no se pueden negociar todas, pero en la medida posible de buscar puntos de referencia en común. Y eso es lo que yo extraño de las conferencias mundiales. No extraño estar ahí negociando con los gobiernos, pero sí las oportunidades que nos prestaba esas conferencias para tener contacto entre nosotras y ver cómo nos podíamos apoyar y cuáles eran, pues, los acuerdos que podíamos hacer, que no haríamos en lo que creíamos, pero hasta donde podíamos llegar de acuerdo en ese momento. Y eso creó el tipo de solidaridad que podemos exigir más, pero sabemos dónde vamos a estar. Y fue un sentido más amplio de lo que se podía hacer, sabiendo lo que quedaba por delante y apoyarnos en ese proceso. Eso no sucedió del aire, eso fue a través de un proceso de muchas reuniones, de encuentros, muchas reuniones en las Naciones Unidas o en las conferencias regionales, pero sí hubo un par de reuniones propias también, la gente que estaban trabajando. Así que el nivel de confianza ya existía. Me encanta lo que dijo Bev, porque no estabas en todas las reuniones, pero uno lo sentía y lo experimentaba, llegando como una jovencita de 23 años. Así que creo que es algo que todos debemos aprender de cómo y cuándo crear plataformas comunes y la capacidad también de reconocer que faltan cosas por hacer. Y así lo veo yo como el legado de Beijing, que hay que seguir adelante y toma mucho trabajo y mucha disposición de poder argumentar y confiar que uno ha llegado al punto en que puede hacerlo. Charlotte, quiero darle seguimiento a una cosa que dijo, que no salió del aire. Creo que es fácil, y ya le voy a hablar también, Lina, porque habló de otros momentos de convergencia feminista. Creo que es fácil decir romántica, pues yo no sé, aparecieron 30,000 mujeres, qué increíble. Ah, de lo que estás diciendo es que hubo una historia de antecedentes muy fuertes. Algunas hablaron del 75, otras de otras reuniones. ¿Me pueden decir cómo fue ese trabajo de organización? Lograr esa confianza que menciona Charlotte. ¿Cómo era desde tu perspectiva? ¿O dónde estaba sentada, de dónde estaba trabajando? Cada vez que oigo a Charlotte hablar del antes y durante, para mí es como volver a juntar las diferentes piezas del rompecabezas y ver lo que estaba pasando. Para responder a su pregunta, quiero hablar de lo que decía Charlotte, porque, claro, de mi región, me acuerdo que fui ir a la conferencia de preparación, fue en Amman, Jordan, y fue por medio de la reina, y era importante porque estábamos ahí, pero también hubo divisiones en la región entre los diferentes legados coloniales y de reforma, cómo conectarnos. Este, no era que una región, pero la reunión de preparación eh, era realmente, por un lado, una oportunidad para que todas nosotras nos juntáramos sobre temas que estábamos hablando por primera vez y también darnos cuenta que frente a nosotros, tratando de tener, aunque queríamos tener conversaciones profundas en Jordania, había otros que estaban tratando de aprovecharse de ese espacio y de afectar el mensaje que íbamos a llevar a Beijing. Y claro, todo bien, no hay ningún problema en la región árabe, ¿verdad? Entonces me acuerdo que por un lado era un momento ridículo, pero tenía tantas cosas que estaban pasando. Por un lado, cuando peleamos el hecho que el documento
ya se había preparado con anticipación y nosotros no teníamos nada que decir en eso. Y me acuerdo de eso. Y los organizadores lo que hicieron fue que trajeron un coro a cantar una canción patriótica y fue risible, ¿no? La medida que querían hacer para básicamente callarnos, porque el patriarcado es primero la nación y después ustedes, ¿verdad? Así que para mí fue un despertar para darme cuenta que aquí está, hay mucho en juego. No tenemos el lenguaje de gaslighting en ese momento, pero es estaban procesando y haciendo procesos muy intencionales para no dejar que nosotros dijéramos lo que queríamos decir. O sea, intimidarnos, pero a lo suave. Y claro, lo tengo que marcar desde mi región y disculpa, pero cada cual tenemos que escribir nuestras historias. Pero todos los regímenes en la zona podían hacer lo que querían, podían dejar que no viajáramos, desaparecernos, intimidarnos de muchas maneras, y algunas de esas formas eran legales, ¿no? Así que había muchísimo en juego y al momento el proceso de aprendizaje que significaba para nosotros participar con mujeres de la Magreb que estábamos juntas, y quería decir eso en términos del proceso. Yo sí tuve el privilegio de participar con el colectivo del Magreb y que estaba trabajando por 3 años antes de Beijing para tener su plan y lo que iban a hacer. Y claro, todo eso fue en contra de los mensajes oficiales de los organizadores. Así que está eso, y por otro lado vas ahí y no estás sola. O sea, uno puede ir a hablar con otras personas, y estas conexiones hicieron que el proceso de nosotros cuestionar a nuestros gobiernos lo llevaron a otro nivel. No era solo entre una persona y otra, sino que hay muchas. Y quiero señalar algo más y luego dejo de hablar. Am, Me di cuenta que podríamos ser parte de un proceso de rendición de cuentas y podíamos ver que podríamos formar parte del mecanismo global donde uno puede pedir cuentas, rendición de cuentas. Claro, no quiere decir que se vayan, pero sí uno puede cuestionarlos, y su voz como parte de un mecanismo que cuestiona lo que dice el gobierno. Yo podría argumentar que para muchos empezó en Beijing porque teníamos esa visión, y hay que recordar que el primer gobierno en firmar en Sadao en fue nuestro gobierno, pero no fue nada en términos de cambiar las condiciones de las mujeres y niñas en el país, sino que todo el proceso fue del 81 a 2000 y tanto, ¿no? Así que Beijing, por otro lado, como plataforma, era, tenía métricas, tenía cronología, tenía objetivos específicos, y pues, eso es relacionado. Y voy a señalar que teníamos que dar rendición de cuentas nuestros gobiernos. Entonces, eso nos pareció poderoso, que ellos tuvieran que pasar por un proceso y nosotros teníamos proceso para decir, ¿sabe? Están mintiendo. Y para nosotras fue un momento muy poderoso tener esa voz, tener el mecanismo reconocido y también poder usarlo. Sí, me da el sentir del poder de eso. Voy a pasar a ti, Virginia. Estoy escuchando. Bueno, esto fue un espacio oficial de Naciones Unidas y procedimientos formales, pero lo que me están diciendo ustedes, que es el espacio político que reclamaron, que ocuparon, era muchísimo más grande, y el tipo de trabajo que hacían por pedir rendición de cuentas, de adelantar el proyecto y de crear
conexiones. Eso es algo, una conversación política mucho más grande que estaba pasando. Virginia, ¿nos puede contar un poco sobre eso? ¿Qué fue ese espacio político mayor que pudieron tomar y qué fue lo que lo hizo posible? ¿Cómo pudieron ampliar lo que sucedió ahí más allá de lo que habían imaginado, pues, formalmente? Audio. Ahora, ya. Bueno, yo creo que todo el proceso tuvo una significación política impresionante. Creo que hay dos formas quizás de mirarlo. Primero, lo que significó para nosotras la acción política, el dar el contenido político a nuestra presencia. Y yo creo que ahí hay no fuimos la única región, indudablemente, pero yo tengo claramente dos de las experiencias más fuertes que tuvimos. Nosotras, la primera, capaz ustedes también estaban ahí, me imagino, nos tomamos las escaleras eléctricas con las que la gente subía a la reunión. A la asamblea, ¿no? Y estuvimos ahí con cartelones diciendo justicia, mecanismos y recursos. Bueno, más o menos 25 minutos hasta que llegaron los policías chinos y nos sacaron. La otra fue una que esa misma noche decidimos hacerla, que fue lo siguiente, acuérdense, habían dos o tres días donde la sociedad civil hablaba en la asamblea. Yo ya había pasado un día y medio, 2 días, y entonces en un momento ya conversando, ¿qué hacemos para mañana? Ya teníamos el discurso. Y bueno, Lucy Garrido, que siempre tengo que decirla, dijo, hey, ¿y si nos quedamos calladas? Y entonces decidimos que me quedaba callada. Decía de que después de haber escuchado tanto, no habíamos escuchado nada en relación a los recursos, a los mecanismos, etcétera. Y en eso, entonces era mejor el silencio que la palabra. Y saqué, con mucho susto, había ensayado todo el rato, saqué un tremendo cartel que decía justamente recursos, en fin, justicia, mecanismos y recursos, ¿no? Fue realmente impresionante de ver primero el apoyo enorme del auditorio, creo que, en fin, yo sentía así que era una cosa impresionante. Y luego la forma en que esto tuvo también impacto en lo que era nuestra radicalidad política, ¿no? Esa creo que fue una de las más importantes. Creo que lo que yo quisiera hablar, aparte de la otra dimensión importante, fue el momento que nos dimos cuenta que teníamos que ver cómo negociábamos con los gobiernos más democráticos, porque los de América Latina eran absolutamente conservadores, casi todos, no todos por suerte. Y entonces y para eso las feministas de las otras regiones fueron claves. Entonces ahí ubicábamos cuál era la delegación más democrática para poder negociar cómo poníamos, qué es lo que hacíamos primero, etcétera, etcétera. Entonces, esa dimensión también creo que fue lo que marcó nuestra presencia política con esta fuerzas que no conocíamos demasiado, ¿no? Teniendo en cuenta además de que teníamos que hacerlo, pero desde la agenda nuestra, no estábamos solamente apoyando a los gobiernos, estábamos levantando una mirada, ¿no? Yo creo que eso fue lo fundamental, pero yo quería hablar también un poquito de esto, de cómo, qué nos mantuvo unidas. Como dice Charlotte, hubo, claro, conflictos, pero nosotras llegamos con más de 2 décadas de luchas feministas, entonces sabíamos teníamos idea de cómo era esto y teníamos idea que también había muchas diferencias entre nosotras y entonces, claro que tuvimos diferencias que si mandamos el discurso en estas condiciones y lo repartimos así, qué es lo que ponemos, en fin, todo eso, ¿no? Sin embargo, yo creo que la mayor eh, reto para la unidad fue la diversidad.
que teníamos en este momento, en este caso en la región, pero que era a nivel de todo el mundo, porque claro, nuestra agenda era una agenda amplia y había mujeres indígenas y había mujeres negras, pero como ellas decían en el proceso de Beijing, oye, estamos, pero no tenemos voz, ¿no? La voz la tienen solamente algunos. Y entonces ahí lo que yo quiero rescatar es cómo el conflicto nos hace crecer, porque fue la voz de ellas y la visión de ellas y la crítica de estas otras voces que no estaban la que nos obligó a ampliarnos, la que nos obligó a tener una mirada mucho más democrática de lo que tenía que ser el movimiento, ¿no? Entonces, el tema de racismo fue clave, por ejemplo, en este proceso, ¿no? Y además, lo increíble es cómo las mujeres, en este caso mujeres indígenas, tuvieron, estaba el conflicto, estaba la negociación, y esto fue en la conferencia de Nueva York previa a Beijing, ¿no? Y entonces yo estaba conversando con una de las líderes indígenas ecuatorianas, la Blanca Chancoso, negociando cómo hacemos, dónde estamos, etcétera. Y de repente pasa un señor mayor dando papeles. Entonces me dice, ¿qué está haciendo? Escucho, dice, está dando papeles contra el aborto. Blanca se paró. Estaba ella vestida como indígena, se paró, se fue, le dijo, le sacó los papeles, le dijo, tú no tienes guata, tú no tienes leche, tú no sabes nada. Le rompió los papeles. Fíjense, entonces yo digo, esa fue una revolución política tremenda que realmente nos puso a otro marco, ¿no? O sea, ese es el tipo de acciones políticas que nos enriquecieron, nos dieron mucha fuerza, ¿no? Entonces creo que sí, creo que por ahí va en América Latina hubo muchos problemas por grupos que no estaban muy de acuerdo con esto o nada de acuerdo. Pero nosotras hemos hecho desde el 1981 los encuentros feministas latino-caribeños, donde Charlotte ha estado todo el tiempo, gracias a, ¿no? a las diosas. Y entonces eso también nos dio elementos importantes, ¿no? De articulación y de unidad, pero también nos trajo los problemas de la disputa sobre el proceso de Beijing, lo que nos hizo es, ver mucho más políticamente qué es lo que había significado, ¿no? Eso. much more challenging. Es importante reconocer que se necesita otra ola de organización. Y algunos de los retos que han compartido son, por ejemplo, la capacidad de negociar entre diferencias, de sentirnos desafiadas, de crecer juntas. Creo que eso es fundamental. Y creo que, Lina, usaste la palabra que sobre la rebeldía, ser audaces con nuestras tácticas, por ejemplo, negociaciones internas y acciones directas externas. Ahora voy a pasar contigo, Perf. Esas son dos dimensiones de la lucha. No sé si hay algo que quieras decir sobre cómo podemos reducir la brecha entre la diferencia, cómo podemos fortalecernos conjuntamente y cuáles son los movimientos estratégicos y tácticos que necesitamos para generar un cambio. No se trata solo de negociaciones internas, tenemos otro tipo de poder. La sensación de posibilidad era un terreno fértil en el cual podíamos realmente trabajar unas con otras. Y había una sensación de curiosidad. Estoy respondiendo a tu primera pregunta porque he estado reflexionando sobre. Ahora nos encontramos en un momento en el cual una opinión diferente se cancela.
y no podemos ir más allá de un diálogo. Y esa sensación de una posibilidad es lo que nos mantuvo juntas. También he estado pensando en cómo resistir la autoridad es algo infeccioso, es algo que se contagia. El poder se mantiene mediante quórum, especialmente en el espacio de las ONGs o en el espacio del gobierno, donde todo está tan estructurado. Y me dio gusto escuchar a Virginia hablar de la mujer que tenía el papel y lo rompió, porque nosotras estábamos haciendo lo mismo, la resistencia en las escaleras. Recuerdo la manifestación en las escaleras y en el balcón donde tuvimos nuestra propia protesta. Y por supuesto, inmediatamente se cerró. Y una vez que empezamos a entender eso, afecta cómo operamos, no solo en el entorno de las ONGs y de la organización, sino también en cómo nos organizamos. Y para llegar a tu pregunta, creo que nos brincamos algo. Yo pasé de ser una activista joven a estar en el espacio mediático y lo que me ha motivado ha sido entender cómo la sociedad, o más bien cómo la comunicación, las redes, todo lo consumimos a nivel mediático, cómo eso influye a la sociedad. Creo que hay muchas cosas que no hicimos o cosas que no hicimos bien. Y aquí me refiero a cómo comunicamos el mensaje de Beijing al público en general, sobre el terreno. Recuerdo haber vuelto de Beijing y ahí los hombres decían, bueno, sí, ustedes que vienen de Beijing creen que ya son iguales. Y yo no sé de personas que estuvieron en Beijing que recuerden esos momentos que no saben de algún hombre que dijo eso. Así que sí hubo un impacto, sí hubo impulso, pero esta es mi opinión humilde. Lo que no hicimos fue crear contenido, porque ahora hablamos de contenido y de redes sociales, pero en ese entonces no teníamos el tipo de poder en cuanto a quién cuenta la historia. Eso aún reside en el patriarcado. No hicimos mucho para cambiar eso. Entonces vimos ciertas leyes que se promulgaron y luego se eliminaron a nivel de políticas y gobernanza. Vemos ataques en nuestras vidas cotidianas. Entonces, lo que es muy interesante para mí es estar en un país donde los ataques son tan significativos que el lenguaje como violencia en contra de la mujer, que viene de esos tiempos que mencionó Charlotte, que es algo que se pudo adoptar y acoger en todo el mundo, cambió en mi país a violencia con base de género. Eso es algo amplio. Y cómo se eliminó el lenguaje, el vocabulario, también viene del hecho de que nos estábamos preparadas, y me incluyo yo en ese proceso. Sí, a veces como cineasta lo veo de esa manera, pero perdimos la comunidad que teníamos en Beijing. Luego pasamos a nuestros silos y trabajamos de forma aislada. Y creo que eso nos hizo daño, no nos ayudó, porque no podemos tener conversaciones estratégicas. Y tenemos la expectativa de que los gobiernos iban a entablar conversaciones para luego implementar CEDAW y los puntos de acción, pero lo dejamos ahí, especialmente nosotras, que éramos activistas sobre el terreno, y esa conversación no continuó.
Así que en cuanto a tu pregunta, ¿qué le diría a las generaciones más jóvenes? Pues ahí es donde hubo varias brechas, varias fallas. Y ahí tenemos que estar más atentas y pensar en cómo pasamos de este momento, porque realmente lo descuidamos, lo abandonamos y empezamos a trabajar de manera aislada. Y ahora lo podemos retomar. Y lo que dijo Charlotte es, sí, es cierto, necesitamos crear espacios para reunirnos cara a cara. Y sé que en Beijing hubo momentos en los baños, en los pasillos, donde hubo empujones, argumentos, pero hubo suficiente control. Por supuesto, estoy hablando de la oposición, del Vaticano, de representantes de algunos países musulmanes que nos vieron con en nuestros títulos que decían derechos de mujeres lesbianas y que nos acostaron. Sí hay oposición radical, pero también hay personas con las que sí se puede un diálogo y es algo que no estamos haciendo. Un punto más. Las jóvenes dicen hoy en día cosas como, no es mi responsabilidad enseñarte. Si nosotras no hubiéramos enseñado en ese entonces, hemos tenido la paciencia para decir, esto es lo que quiero decir con lesbiana, con trans, con esto, con lo otro, no hubiéramos abierto el camino. Each one, teach one, es un lema en inglés y es muy real. Así es como pudimos llegar a Beijing. Así es como logramos los derechos y las leyes que se lograron alrededor del mundo. Así que también necesitamos volver a la hoja de ruta. Each one, teach one. Cada una de nosotras puede enseñar y apoyar a otras personas y no podemos esperar a que nos oprime vaya a aprender de nosotras para dejar de oprimirnos. Eso no funciona. Es algo que ya sabemos. Esta es una conversación tan rica, necesitamos 5 horas más. Estamos cortas de tiempo. Quiero invitar a Vivian a unirse y a ampliar lo que acabas de decir, Beth. ¿Cuál es la cosa, una cosa que podemos hacer, feministas jóvenes, mayores? ¿Qué es lo que necesitamos recordar, recuperar, reinventar para esta próxima etapa? Silvia, ¿quieres sumar a esto o quieres ayudar a entrar en el tema? Sí, vamos a mantener el orden, nos ayuda con la interpretación. Y yo tengo curiosidad. Tantas de ustedes, muchas de ustedes dijeron que no va a funcionar en este momento repetir la conferencia. Y quería preguntar si pueden desglosarlo con 1 o 2 frases, porque creo que nos va a ayudar a crear estrategia, a entender por qué creen que este no es el momento correcto para una estrategia como esa. Empezamos contigo, Charlotte, y por favor, siéntete libre de responder a cualquiera de las preguntas o de compartir con cualquier comentario que quieras cerrar. Muchas gracias. Sí, siento que los gobiernos están en una tendencia más conservadora y no responderían a una nueva conferencia en cuanto a lo que queremos y esperamos de los gobiernos. Y el brazo derecho de las Naciones Unidas ha utilizado nuestras tácticas de una manera muy eficaz para controlar esta conversación. Entonces, en cuanto a los acuerdos intergubernamentales, creo que no queremos otra conferencia porque creo que los resultados serían negativos, especialmente cuando Trump dice que solo hay 2 géneros y que se va a eliminar la equidad de género, que es el lenguaje más neutro, y no solo Trump, y también todos los otros personajes que piensan como Trump en el mundo. Creo que lo que necesitamos enfatizar, y Bev lo dijo correctamente, es cómo podemos
entablar conversaciones, ir más allá de las diferencias para aprender de nosotras y respetar más y aprender más. Y por supuesto, no tengo la expectativa de que todas estemos de acuerdo, pero sí tenemos un propósito más amplio en esas conferencias para poder incidir en el patriarcado y estábamos dispuestas a escuchar las diferencias. Yo estaba negociando con las abolicionistas sobre el trabajo sexual y estábamos buscando un lenguaje, el vocabulario que nos permitiera tener una plataforma. Y esos debates incluso ya no tienen un diálogo hoy en día. No hay suficiente espacio para esos debates que aún necesitan realizarse entre nosotras para conocer cuál es la diferencia entre cómo vemos un problema cuando queremos hacer cosas diferentes y lo que queremos que haga el gobierno. Nuestro poder era que importaba lo que decíamos y al mismo tiempo queríamos tener suficiente acuerdo entre nosotras para que el gobierno pudiera rendir cuentas. Y de alguna manera creo que los documentos estaban entre una ley real y nada. Y creo que eso era muy útil porque no estábamos creando leyes. Beijing no es un espacio de creación de leyes, pero son ideas que son muy útiles. Los gobiernos se comprometen y eso es algo que podemos usar nosotras y aprovechar en la rendición de cuentas. Y en algunos casos creo que los gobiernos cambiaron su perspectiva. Algunas cosas que decían a las 3 de la mañana, gobiernos sobre derechos gays y de mujeres lesbianas, nos ayudó y les ayudó a esas personas a abrir los ojos. Y aunque no conseguimos el vocabulario que queríamos, vimos algunos cambios en algunos gobiernos y era parte de un proceso más largo de cambio. Así que creo que necesitamos creer, no que todas tenemos que estar de acuerdo, pero que sí es valioso, que sí vale la pena continuar teniendo las conversaciones, que la diversidad nos va a enseñar. Estoy completamente de acuerdo, Bev. Si queremos cambiar el mundo, tenemos que compartir nuestros aprendizajes, tenemos que enseñar. Es nuestra responsabilidad y no es una idea abstracta. Así es como se consigue cambio, cambiando las mentes de las personas. Entonces, como organizadora, si quiero desatar un cambio en el mundo, estas conversaciones son fundamentales y no necesitamos creer que tenemos que llegar a un acuerdo al 100%. Podemos tener conversaciones respetuosas y hacer compromisos que no violan nuestros valores, si bien no llegamos a un acuerdo completo. Esas son mis esperanzas y creo que sí deben de haber espacios para ese tipo de conversaciones a nivel nacional y regional. Creo que eso aún es posible y espero que podamos incidir en nuestros gobiernos lo suficiente para tener otro momento internacional. Quizás no sean negociaciones intergubernamentales, quizá sea algo diferente. Ese será nuestro reto. Muchas gracias. Muchas gracias, Charlotte. Nos queda un minuto y les voy a pedir si por favor se pueden quedar conectadas unos minutos más para que nuestras panelistas compartan sus últimos comentarios. Lina, adelante. Estoy de acuerdo y apoyo lo que acaba de decir Charlotte. Quisiera retomar un aprendizaje clave de ese momento, algo que aprendí de nuestras colegas feministas del norte de África y los 3 países que se reunieron para prepararse para allí. Formaron una coalición y recuerdo una de las personas mayores que me decía, lo más importante en este proceso es que aprendimos a gestionar nuestra diferencia. Y hubo muchas diferencias ideológicas, diferencias en cuanto a la estrategia, cómo explicamos el momento, qué hacemos. Y luego
después de varios años de pelearnos, aprendimos mucho. Y retomando lo que dijo Charlotte, creo que muchas de nosotras se nos ha hecho más fácil pelear entre nosotras y se nos ha olvidado pensar en el lenguaje, en el vocabulario. Vamos a continuar peleando sobre muchas cosas, pero ¿qué necesitamos para mantener nuestro foco? Ese es un punto. Y el otro punto es que todo el proceso antes de Beijing estuvo fragmentado en diferentes testimonios y quiero enfatizar que muchas de las feministas jóvenes de mi región no conocen o no les importa ese momento. Y estoy bien con esto. También es nuestra responsabilidad por no haber compartido nuestros aprendizajes y reescribir la historia. Y quiero señalar que la próxima publicación de Género y Desarrollo, sé que nuestra editora está con nosotras, se va a hacer sobre Beijing más 30. Va a ser una publicación muy grande, así que las animo a todas que han sido parte de este proceso. Hemos tenido ya suficiente tiempo, camino recorrido para tener una conversación entre nosotras y redactarla, porque vale la pena compartir este análisis con el público, lo que pasó, lo que vamos a hacer de manera diferente, cuál es nuestro legado colectivo antes, durante y después de Beijing. Muchas gracias. He disfrutado mucho el diálogo. Muchísimas gracias, Lina. Y esta conversación es solo una gota en el vaso para compartir esta historia más grande. Virginia, ¿cuáles son tus últimas reflexiones que quisieras compartir? ¡Wow! Ojalá fueran solamente algunas. Bueno, yo creo, quizás parto diciendo que la plataforma nos dejó un piso fundamental que no se ha cumplido y que además está en este momento confrontado con los cambios que ha tenido no solamente el contexto, sino nosotras mismas como feministas, ¿no? Yo creo de que ahí hay cambios, epistémicos que son fundamentales para nosotras, para los nuevos retos, aparte de posicionarnos, como siempre, en la defensa de la democracia. Creo que los movimientos feministas han surgido, por lo menos acá en América Latina, en clara confrontación con las dictaduras de los 80 y todo lo demás, ¿no? Entonces, esa dimensión democrática es la fundamental en este momento para poder confrontar a estas olas de radicalismo fundamentalista tremendo, ¿no? Pero también yo creo de que y eso podría ser una intercambio también entre nosotros, o sea, ¿cuáles son los nudos actuales, aparte de la situación que es tan complicada, cuáles son los nudos actuales que tendríamos de todas maneras que posicionar y poner en la agenda, ¿no? Yo creo de que obviamente lo ecológico, lo sexual, en fin, tenemos una agenda importante, pero me interesa poner dos asuntos. Primero, hay cambios estratégicos, epistémicos, perdón, que son fundamentales. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado con la categoría género tan importante para nosotras en todo este proceso? Sin embargo, el género se ha convertido en tiene un contenido apolítico, bipolar, que no nos está sirviendo demasiado para poder avanzar y recuperar las diferentes voces que comienzan a darle otro contenido. O sea, la disputa, no sé cómo será en las otras regiones, pero la disputa por el reconocimiento de la transexualidad dentro de los feminismos está comenzando a ser un problema pequeño, pero está ahí, ¿no es cierto? Entonces yo creo de que la lucha nuestra, por supuesto por los derechos y por la igualdad,
no es suficiente. Si es que no va ligada no solamente a la diferencia de la que hemos estado hablando, sino justamente también a este cambio mucho más global que tiene que ver con construir nuevas bases democráticas para nosotros en este país, ¿no? Y pensar que las autonomías, si no están articuladas, no nos van a servir. Entonces yo cada vez tengo más desconfianza no, pero me pregunto acerca de la autonomía política, que es una de las en las que hemos insistido, donde tenemos mujeres también feministas, claro, puestas en la política oficial. Y sin embargo, es clarísimo para nosotras de que si no hay una autonomía económica, si no hay una autonomía física que tiene que ver, por supuesto, con sexualidad, pero también con hambre, también con otro tipo de discriminaciones, o si no tenemos una autonomía sociocultural que respete las otras cosmovisiones, no vamos a llegar muy lejos, no vamos a llegar al compromiso con el cambio desde la diferencia, ¿no? Desde la politicidad de la cotidianidad, ¿no? Eso nomás. Muchísimas gracias. Y Beverly, te cedo la palabra para compartir tus últimas reflexiones antes de cerrar este diálogo. Muchas gracias. Me siento inspirada. Cada que me reúno con mis compañeras, mis comadres, mis mentoras, me siento con una energía positiva. La resistencia es fundamental. Y no quiero repetir lo que ya se dijo, excepto y quisiera recalcar nuestras identidades. Sé que estamos cansadas. Esto requiere mucho a nivel físico, emocional, pero necesitamos estar presentes para que las nuevas generaciones no tengan que reinventar la rueda. Y quizás tengamos que invertir en conversaciones intergeneracionales, también en cuidar los cuerpos físicamente. Como feministas, trabajamos hasta que nos agotamos y luego necesitamos ayuda. Y es importante hablar de eso con las jóvenes, porque ellas se están agotando aún más rápido que nosotras. Así que necesitamos respaldar nuestro bienestar físico, emocional, espiritual, para realizar este trabajo. Así que realmente nos necesitamos más que nunca. Así que ese es mi llamamiento. Y más allá de la organización política, desde un espacio muy personal. Eso es lo que aprendí en Beijing, cuidarnos y decir, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Sí, me siento honrada y gracias de nuevo. Sé que los movimientos están despertando y eso me inspira. La resistencia viene de abajo hacia arriba y eso me inspira y sé que es posible. Lo podemos lograr. Esa es una forma hermosa de cerrar. Gracias, gracias a todas. La resistencia es esencial, la confianza, el cuidado es esencial. Han puesto tantas cosas sobre la mesa y les quiero agradecer por la riqueza de sus reflexiones sobre Beijing en 1995 y su relevancia hoy en día. Vamos a compartir la grabación de este diálogo con todas ustedes. Las invitamos a que la compartan con sus públicos. Lo también compartiremos en redes sociales y compartimos un video. Hay otros videos también. Y es bueno saber que va a haber una publicación que se va a compartir próximamente y nos ayuda a recordar, a aprender, a crear estrategia nuevamente y a estar en
caridad. Y gracias, Beverly, por cerrar con esta nota. Vamos a ganar. Vamos a conseguirlo. Gracias por unirse, gracias por acompañarnos, gracias por sus comentarios en el chat. Este es un diálogo constante. Cuídense mucho y vamos a seguir juntas organizándonos. Muchas gracias. Es la banda rebelde que cantaré porque somos chicanos.